lente. Recording in progress. ¿Cómo podemos reflejar el asiento de ajuste? Deudores por venta, anticipo de clientes. Deudores por venta, anticipo de clientes. Bien, como les comentaba Ana, no corresponde tenerlo dentro de nuestros créditos porque es una obligación para el ente, por lo tanto hay que corregir ese error realizando deudores por venta a anticipo de clientes. A medida que vayamos realizando los ajustes, vamos a ir registrándolo en el mayor también para poder ir viendo el saldo de la cuenta. Bien, dentro de créditos, por ahora no tenemos más información de ajustes a realizar, así que vamos a seguir viendo el enunciado. Nos da el saldo de documentos a cobrar, que es de 6.700, como bien expresa ahí el mayor con saldo al 31 de marzo, y nos da el detalle de 3 documentos, de Agüero, Crespo y Tevez, con su fecha de emisión y sus respectivos intereses. Y a partir de ahí nos da algunas aclaraciones. Primero, la aclaración A. La totalidad de los intereses se encuentran registrados en la cuenta intereses positivos a devengar, cuyo saldo es de 800. Bien, ahí ya nos está diciendo que intereses positivos a devengar está por 800, que si se dan cuenta es el total de los intereses. ¿Qué faltó realizar ahí? Los asientos de devengado. Devengamiento. Bien, el devengamiento mensual, porque si yo tenía, por ejemplo, el señor Agüero fue la fecha de emisión el 1 de enero y al cierre sigo teniendo lo mismo de intereses, quiere decir que no se hizo el devengamiento mensual. Por lo tanto, lo vamos a hacer todo a esta fecha. Para eso, se pueden ayudar siempre con la planilla de devengamiento que ya la han trabajado anteriormente. Pero bueno, los intereses del señor Agüero son de 200 pesos y corresponden a 4 meses. Por lo tanto, si lo dividimos van a ser 50 pesos por mes. Entonces, ¿cuánto se devengó hasta el cierre de ejercicio? La fecha de emisión fue el 1 de enero y estamos a 31 de marzo. ¿Cuántos periodos se devengaron? 3 periodos. 3 periodos. Si es a razón de 50 pesos por periodo, nos quedaría 150. Bien. El deudor Crespo tiene de intereses 300 pesos. Y en este caso también tiene 4 periodos, porque tenemos, la fecha de emisión fue el 30 de enero. Entonces, como fue a fin de mes, no lo contamos. Vamos a contar febrero, marzo, abril y mayo. 4 meses completos. Si dividimos 300 dividido 4 nos da 75 por mes. ¿Y cuántos periodos pasaron hasta el 31 de marzo? 2. 2 periodos. Por 75 van a ser 150. Esto es más o menos lo que ustedes ya venían trabajando acerca del devengamiento. Y del señor Tevez tenía 300 pesos de interés y fue desde el 15 de marzo al 15 de junio. ¿Cuántos meses comprende el documento? 1. Bien, pasó. Tenemos del 15 de marzo al 15 de junio, el total del documento tiene 3 meses. Si tenemos 300 pesos, dividido 3, van a ser 100 pesos por mes. Pero la particularidad es que la fecha de emisión fue el 15 de marzo, o sea que al 31 de marzo solamente pasaron 15 días. Entonces, solamente se devengó la mitad. 50 Si pesos. decíamos que, claro, si decíamos que era 100 por mes y pasaron 15 días, se devengó 50 pesos nada más. ¿Se entendió o fui muy rápido con esto? ¿Alguna duda? Se entendió. Bien. Normalmente ustedes lo que hacían en la práctica era un devengamiento mensual, no lo hacían así todo junto.
Pero como acá ya estamos al cierre de ejercicio, ya estamos al 31 de marzo, y eso no se hizo cuando correspondía, tenemos que devengar todo al cierre de ejercicio. Por eso lo hacemos así por la cantidad de meses que pasaron. Entonces, ¿cómo sería el asiento de devengamiento? Intereses positivos a devengar. Bien, A ¿contra intereses qué? positivos. Perfecto. Por el total de 350 que calculamos en el cuadrito. ¿Alguna duda con este asiento? Yo, Brenda, a mí no me había quedado en claro esto de cuánto había que devengar, y yo devengué solamente por el mes, o sea, calculando, y no entiendo ahora, según las aclaraciones, no entiendo igual cómo darme cuenta que los otros meses desde la emisión no se habían devengado. Bien, está muy buena tu duda. Para darme cuenta de eso, fíjense que en la aclaración A nos dice que fijándonos en los mayores, la cuenta intereses positivos a devengar tenía un saldo de 800. Fíjense, intereses positivos a devengar. Y si ven la columna de interés, es de 800. ¿Vieron? Esa columna que está Claro. señalando Ana. Sí. Ese es el interés que tiene cada uno de los documentos por el total de todos los periodos. Entonces, si el saldo de la cuenta de intereses positivos a devengar me dice que está en 800 y así era la vez que yo emití los documentos, quiere decir que no devengué nada. Claro. Siempre me voy a dar cuenta de eso con el saldo de la cuenta de intereses positivos a devengar. O sea que si ¿Se hubiera entiende? sido por menos, quizás ahí nos damos cuenta que solo marzo no estaba devengado. Exactamente. Si intereses positivos a devengar, por ejemplo, me daba un saldo de 500, quiere decir que sí fueron devengando al correr los meses. Pero acá estaba por el total. Entonces, eso nos da el indicio de que no se habían devengado. ¿Se entendió? Genial. Gracias, Brenda. Entonces, Está buena la duda igual porque puede si llegar a dijera pasar. que la totalidad de los intereses se encuentran registrados en la cuenta de intereses positivos, quiere decir que ya están devengados. Ah, Claro, si me da la otra parte de la información, me dice que todo estaba dentro de intereses positivos. ¿Corresponde que todo esté dentro de intereses positivos? no, porque todavía no transcurrió todo el tiempo, estamos a 31 de marzo. Claro, les puede pasar también que en algún enunciado les digan, bueno, al cierre devengaron todo y ya está todo dentro de intereses positivos. Y ustedes ahí tienen que decir, ¿corresponde o no que esté todo dentro de este resultado positivo? Y la realidad es que no, porque hay un periodo de tiempo que todavía no transcurrió. Entonces ahí lo que van a tener que hacer es un asiento inverso, para darle saldo a intereses positivos a devengar. Siempre tienen que, como pararse en la línea del tiempo, estamos a 31 de marzo. ¿Qué corresponde que pasara? Y a mí me tienen que quedar intereses a devengar por el periodo que falta. ¿Entienden? Siempre analizar los saldos de las cuentas, los mayores, para ver qué ocurrió en ese ejercicio económico. ¿Se va entendiendo? ¿Alguna pregunta respecto a eso? No. Bien. Seguimos entonces. El punto B nos está diciendo que el documento del señor Tevez ha sido descontado en el Bansud. Esta operación ya se encuentra registrada. ¿Qué ocurrió acá? Es un tema de otros itinerarios igual. Entregamos el pagaré al banco. Bien. O sea, ese pagaré aumenta nuestra cuenta de banco. Bien, aumenta nuestra cuenta de banco. Y les pregunto, ¿corresponde dar de baja documentos a cobrar? Todavía no, porque el vencimiento del documento es el 15 del 6, por lo tanto no se puede, como documentos descontados es Perfecto, una Belén. regularizadora, no se puede todavía dar de baja documentos a cobrar hasta que esté descontado del todo.
No sé si me explico. Además somos garantes. Perfecto, se entendió bárbaro. Como todavía no transcurrió el vencimiento del señor Tevez, si se ven en la hoja dice que es al 15 de junio, yo no puedo dar de baja ese documento. Por eso va a tener una cuenta regularizadora. ¿Se entiende? Que va a ser documentos descontados. Pero nos aclara el enunciado que esta operación ya se encuentra registrada. Así que acá, ¿corresponde hacer algún asiento de ajuste? No. No. Bien. Y el punto C nos dice, el arqueo de documentos a cobrar arrojó el siguiente resultado. Un documento con vencimiento del 30 del 4 por 1.700, uno con vencimiento del 30 del 5 por 2.000 y uno con vencimiento del 30 del 6 por 1.900. ¿Qué ven acá de diferente? ¿Pudieron notar algo? El último documento no estaba. Bien. Del listado que vimos anteriormente en documentos a cobrar, no tenemos ninguno con fecha de vencimiento 30 de junio. Eso es información nueva que arrojó el arqueo. Y respecto a eso tenemos información en el inciso de abajo. El punto D dice, respecto del documento con vencimiento del 30 del 6 por 1.900, corresponde a la documentación de la deuda que el deudor D mantenía en cuenta corriente por 1.600, que forma parte del saldo de deudores por venta. El documento fue firmado el 31 de marzo e incluye 300 pesos de intereses. Fíjense que nosotros estamos posicionados al 31 de marzo y esta operación se realizó el mismo día. Probablemente por eso sea que no está registrado y no formaba parte del saldo de documentos a cobrar. Entonces, ustedes en esta ocasión, ¿qué harían? Debitar documentos a cobrar, acreditar deudores por ventas por 1.600 y los intereses positivos a devengar por 300 pesos. Perfecto, muy bien. Como esa deuda en cuenta corriente la está documentando el deudor, el cliente, no la vamos a tener más dentro del mayor de deudores por venta. Lo tenemos que sacar de ahí, depurar. Y el asiento que decía la compañera es correcto. Hacemos documentos a cobrar, a intereses positivos a devengar, a deudores por venta. Bien, y ahí vamos a estar actualizando los mayores. Sí. ¿Se puede hacer una consulta sobre el asiento anterior? ¿Sí? En el caso de que no estuviera registrado, ahí tendríamos que hacer un ajuste. En el caso del documento descontado. Sí. Sí, ¿por qué? Porque nosotros tenemos información de que ese documento lo teníamos. ¿Vieron el detalle de documentos a cobrar? Sí. Figura el documento del señor Tevez y no teníamos información de que había sido descontado. Si a mí no me hubiera dado esta aclaración de que esta operación ya se encontraba registrada, yo tendría que haber hecho el descuento. Seguramente va a estar acompañado con otra información, por ejemplo, que ha sido acreditado en la cuenta corriente del banco, o alguna situación similar, pero sí, iban a tener que realizar el ajuste. Ah, bueno, gracias. De nada. Bien, ahí actualizando los mayores, fíjense que se modificó también intereses positivos a devengar, documentos a cobrar y deudores por venta. Ahí también está reflejada la cuenta regularizadora, que es documentos descontados por el documento del señor Tevez. Bien, una vez que terminamos todo eso, si pueden ver, está expuestos los saldos en el lado izquierdo de la pantalla, con los saldos reales al 31 de marzo, que es el cierre de ejercicio. Esos son los saldos depurados. Deudores por venta queda con un saldo de 2.880 y documentos a cobrar por 8.600, que va a estar regularizado por el documento descontado y por los intereses positivos a devengar.
¿Les quedó No alguna entendí. duda respecto a esto? ¿Sí? Yo no entendí lo que se hizo anteriormente. ¿Qué es un error de registración? ¿El documento ese? El que El tiene documento, vencimiento el 30/6 bien, de no mensual. es un error. Lo que pasa es que ese documento se firmó el 31 de marzo. Fíjense que dice en alguna parte, el documento fue firmado el 31 de marzo e incluye intereses. Entonces, como fue hecho el mismo día, no se registró. Por eso figuraba, el saldo de deudor D figuraba dentro de deudores por venta, como lo vimos anteriormente. ¿Se acuerdan? Pero ¿qué pasa? Una vez que vos hiciste el arqueo de documentos, ¿qué significa esto del arqueo? Fueron a la caja de la entidad, empezaron a ver qué tenía y encontraron 3 documentos. Estos 2 que eran de Agüero y Crespo, y encontraron un tercer documento. Esa operación había sucedido el mismo día del cierre de ejercicio y no se encontraba registrada. ¿Cómo me doy cuenta que no se encontraba registrada? Y porque el deudor D figuraba todavía en el mayor de deudores por venta y en documentos a cobrar yo no tenía ningún tercer documento. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, gracias. Entonces no estoy corrigiendo un error, sino que estoy registrando algo que al cierre no estaba registrado. Claro. Bien. Y acá podemos ver la planilla de devengamiento, que fue lo que, el saldo que quedó al cierre de ejercicio. Como pueden ver, ¿vieron que hay una columnita que dice devengado el 31 de marzo? Bien, eso fue lo que nosotros fuimos devengando, que correspondía a otros periodos y al periodo de marzo. Y ahí nos queda una porción a devengar, que lo correcto es utilizar esta planilla para que mes a mes yo ir devengando y reflejando la realidad económica. Y fíjense que acá se nos va a sumar el deudor D, que como documentó su deuda, tiene un nuevo interés, que es a partir del 31 de marzo hasta el 30 de junio, que también voy a tener que ir devengando mensualmente. ¿Alguna duda quedó? Del devengamiento de intereses. Bien. Recuerden siempre, como les comentaba, controlar los mayores de las cuentas, controlar los mayores de, bueno, si se realizó el devengamiento, que son cositas o indicios que les va a dar para saber si tienen que realizar un ajuste o no. Bueno. Pasamos al ejercicio número 3. Sí, al parecer no hay dudas del ejercicio 2, así que si les parece arrancamos con el ejercicio 3. Bien, en este ejercicio también seguimos trabajando sobre depuración de deudores, en este caso con la empresa Toti Sociedad Anónima, que cierra su ejercicio el 31 de diciembre de 2019. A esa fecha nos informan 3 saldos del rubro créditos: deudores por venta 1.500, deudores morosos por 900 y existe una previsión para deudores incobrables por 160 pesos. A los efectos de realizar la depuración del rubro, se informa que existen saldos de deudores por ventas por 400 pesos que presentan un atraso considerable en sus pagos. Estos deudores por ventas que tienen un atraso en sus pagos, ¿en qué se van a convertir? En deudores morosos. Muy bien, en deudores morosos, ¿sí? Por otra parte, el punto B nos dice que el abogado de la empresa nos informa que se han iniciado acciones judiciales a deudores morosos por 600 pesos. Entonces, estos deudores morosos, si se le iniciaron acciones judiciales, ¿cómo deberíamos reclasificarlos? Como deudores en gestión judicial. Excelente, bien. Vamos a hacer entonces la registración tanto del punto A como del punto B. Los deudores por venta se convierten en deudores morosos, ¿sí? Entonces debitamos deudores morosos por 400 pesos.
acreditamos deudores por ventas por 400. Respecto del punto B, entonces vamos a debitar deudores morosos deudores en gestión judicial por 600 pesos y acreditamos deudores morosos por 600 pesos. ¿Estamos todos de acuerdo con este asiento? Bien, si les parece vamos a ir mayorizando a medida que vamos haciendo los asientos, así vamos manteniendo el saldo actualizado. Partimos del saldo inicial que se nos fue informado al 31 de diciembre y le sumamos los ajustes del asiento 1. Punto C. El sector crédito nos informa que durante el mes de diciembre se han producido las siguientes novedades. Se constituye como incobrable el deudor Saviola por una venta efectuada el 15 de septiembre del 2018, por un monto de 120 pesos, el cual estaba considerado como moroso. Acá tenemos un deudor moroso, cuya venta tuvo lugar en el ejercicio anterior, que se está convirtiendo en incobrable. Entonces, al 31 de diciembre del 2018, yo tuve en cuenta a este deudor para constituir la previsión. Sí. Sí, ¿por qué? Porque la venta había tenido, el hecho sustancial, ¿sí?, tuvo lugar en septiembre de ese año. Entonces, en ese momento, probablemente haya sido deudor por venta o ya tal vez era un deudor moroso. Yo consideré un porcentaje sobre ese saldo y sobre la base de ese conjunto de porcentajes constituí la previsión, ¿sí? Una previsión que me figura con un saldo de 160. Entonces, el hecho de que la venta haya tenido lugar en el ejercicio anterior, ¿sí?, que fue base para la constitución de esa previsión, me habilita, ahora que ya tomo conocimiento que este deudor moroso es incobrable, a hacer uso de esa previsión. ¿Qué les parece? Perfecto. Entonces, ¿cómo nos va a quedar el asiento ante esta novedad? Previsión para deudores incobrables a deudores morosos por 120. Excelente, ¿sí? Previsión para deudores incobrables a deudores morosos, así lo teníamos catalogado al señor Saviola, por 120 pesos. Profe, sí. ¿Podrías repetir un poco la parte del razonamiento de previsiones? Porque lo entendí para registrarlo, pero me marea un poco el razonamiento. Bien. En este caso en particular, ¿nosotros qué revisamos? ¿Sí? ¿Cuáles son los datos que necesitamos tener en cuenta para hacer la registración que hicimos? En principio se nos da el dato que es un deudor que en este ejercicio, ¿sí?, se convierte en incobrable. Entonces, si se convierte en incobrable, yo lo que tengo que pensar es, ¿puedo hacer uso de la previsión si es que esta tiene saldo? ¿Sí? Me fijo, saldo de 160. Acá este incobrable es de 120. Ahora bien, yo voy a poder hacer uso de esa previsión si justamente preví la incobrabilidad cuando al cierre del ejercicio anterior, ¿sí?, en este caso 2018. ¿Y qué tuvo que haber pasado para que yo contemple dentro de esa previsión de incobrabilidad al deudor Saviola? Que el hecho sustancial, es decir, la venta, tenga lugar en el ejercicio anterior, ¿sí? Entonces, si en ese ejercicio Saviola fue un deudor por venta o un deudor moroso, ¿sí?, al 31 de diciembre de 2018 estoy hablando, lo consideré en el cálculo de la previsión. Claro, ¿sí? Entonces, es por el cálculo que yo puedo registrar previsiones a deudores morosos. Claro, o sea, es porque la venta tuvo lugar, ¿sí?, el hecho sustancial, la venta que hicimos a Saviola, tuvo lugar en el ejercicio 2018, ¿sí?, que es el ejercicio en el cual yo constituí esa previsión de 160 pesos. Entonces, eso me habilita a que en este ejercicio, en el 2019, pueda hacer uso de la previsión.
¿sí? Veamos el siguiente caso. Se constituye como incobrable el deudor Palacios por 160 pesos, cuyo origen había sido una venta realizada el 5 de febrero del 2019 y su saldo estaba considerado como deudor por ventas. ¿Qué sucede en este caso? La venta tiene lugar en el ejercicio en curso, es decir, en el 2019. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento, allá por el 31 de diciembre de 2018, no consideré esta venta, ¿sí? Porque yo constituyo la previsión sobre la base de las ventas del ejercicio anterior, ¿sí? No soy un visionario, no constituyo hacia el futuro. Por lo tanto, no está considerado dentro de esa previsión. Yo no puedo hacer uso de esa previsión porque el hecho sustancial tiene lugar durante el ejercicio 2019. Entonces, esta es una incobrabilidad de la que tomo conocimiento en el presente ejercicio y no tengo una previsión constituida al respecto. Entonces, ¿cómo debemos considerarlo? Incobrable. Un deudor incobrable. Un deudor incobrable directamente, ¿sí? ¿Cómo hacemos la registración? Deudores incobrables. Incobrables. Deudores por venta. incobrables a, en este caso, deudores por ventas, ¿sí? Así estaba registrado Don Palacios, por 160 pesos. Bien, vamos a trasladar la información del punto C a nuestros mayores. ¿Se entendió bien la diferencia, sí, cuando yo tengo una venta que tiene lugar en el ejercicio anterior y una que tiene, digamos, un incobrable cuya venta tiene lugar en el ejercicio anterior y un incobrable que tiene lugar en el presente ejercicio con una venta del presente ejercicio? ¿Se entendió bien? Esos son datos que ustedes siempre tienen que estar atentos porque es lo que les va a indicar si pueden o no usar la previsión, ¿sí? Bien. Profe, yo le puse como informe legal en los conceptos, en el concepto del mayor. Sí, a ver, podría ser un informe legal en el caso del deudor en gestión judicial, ¿sí? Que ese deudor moroso, debido al paso del tiempo, un abogado a través de un informe recomiende iniciar acciones judiciales. En ese caso sí podríamos hablar de un informe legal, ¿sí? Perdón, Marina, pero ¿está diciendo que lo puso en los mayores, no en el libro diario, o yo escuché mal? No, en el mayor de deudores en gestión judicial lo puse. Pedro, no te olvides que los mayores son registros de segunda entrada. Entonces, el informe del asesor legal no puede estar indicado en el concepto del mayor. El mayor recibe imputaciones del libro diario. Entonces vos, cuando pones el concepto, tiene que ser referido al asiento del libro diario, no al documento que respaldó la registración original. ¿Se entiende la diferencia? Gracias. Bien. Vos fíjate, todos los mayores hacen referencia al número de asiento. Bien, gracias, Ana. Bien, nos queda por hacer la previsión al cierre del ejercicio para que sea utilizada en el ejercicio siguiente, ¿sí? En este caso, la pauta que nos da es que ajustemos el saldo no utilizado de la previsión, ¿sí? Y nos pide que consideremos una probabilidad de incobrables de 2% para deudores por venta, 5% para deudores morosos y 10% para deudores en gestión judicial. Entonces, fuimos haciendo los mayores, tenemos el saldo de cada una de las cuentas, ¿sí? Entonces, 2% sobre deudores por ventas. ¿Cuánto les da? Me dio 18,8 y lo redondeé a 19. Bueno, 18,8, Sí, 19, perfecto. Deudores morosos, el 5% de 580.
29. 29, muy bien. ¿Y el 10% de 600? 60. Excelente. Bien. Entonces, sumamos y nos da que para el próximo ejercicio debemos tener una previsión de 107,80, ¿sí? O 108 si quieren redondear. Eso es lo que necesitamos como previsión para el ejercicio siguiente y que tenemos que dejar constituido en el 2019, ¿sí? Como la consigna nos dice que ajustemos el saldo no utilizado de la previsión, vamos a necesitar también acudir a la información que nos brinda el mayor de previsión para deudores incobrables. ¿Con qué saldo nos quedó esta cuenta? 40. Con 40. 40 pesos, exacto. Entonces, yo ya tengo 40 pesos que no utilicé. ¿Cuánto me falta para llegar a 107? $67. La diferencia, ¿sí? 107 menos 40, 67,80. Entonces, para el siguiente ejercicio, yo voy a tener que tener una previsión de 107,80. Voy a constituir la previsión por 67,80, que es lo que me falta para llegar a ese saldo. ¿Cómo es el asiento de constitución de una previsión para deudores incobrables? Deudores incobrables a previsión para deudores incobrables. Muy bien, por 67,80. Bien, voy a mayorizar esta registración del libro diario en nuestro mayor. Y el saldo me tiene que quedar en 107,80, ¿sí? Que es el monto que yo determiné al 31 de diciembre del 2019. ¿Se entendió? Sí, profe. A ver si hay alguna duda en el chat. mostrar los asientos? ¿Perdón? Ah, el asiento, perfecto. Gracias. Bueno, si les parece, pasamos al ejercicio 4. Adriano, ¿estás por ahí? Hola, sí, acá estoy. ¿Cómo andas, Marina? Muy bien. ¿Cómo andan, chicos? Bueno, vamos a continuar con el ejercicio 4. Por acá. ¿Se ve ahí? No, este no era. Dejar de compartir. Ya no me deja compartir el archivo que estoy queriendo. Pero estás habilitado, Adriano, ¿eh? Ah, con razón no me estaba dejando. No, no, estás habilitado, ya habilité. Ah, a ver qué pasa. A ver si solo dejo uno. A ver, ahí te cambié a anfitrión, a ver si con eso lo solucionamos. Fíjate, por las dudas. Ahora sí, ¿lo ven? Sí, perfecto. Perfecto. Bien, bueno, vamos a iniciar con los ejercicios 4 y 5. Vamos a tener en cuenta para hacer estos ejercicios que lo que estuvieron viendo hasta este momento eran ajustes o reconocimiento de previsiones de activos. Todo el cursado hasta acá les vinimos diciendo que el pasivo se dividía en deudas ciertas y previsiones, o sea, en deudas y previsiones. Bueno, hoy llegó el día en el que vamos a hablar de qué son esas previsiones, ¿sí? Como dijo Ana, el material que está al inicio de la guía está muy bueno
para desarrollar estos conceptos. Básicamente, para lo que vamos a ver hoy, es un pedacito de la RT17, creo que es el punto 4.8, que es el tratamiento de las contingencias, ¿sí? Las contingencias son hechos inciertos que pueden dar lugar a un resultado, ¿sí? De acuerdo a su probabilidad de ocurrencia y un conjunto de cuestiones que ahora vamos a ver y que se enumeran muy claramente. Esto es como la guía que les vamos a proponer para resolver, que es la que está al inicio del ejercicio, es un desglose muy bien hecho de lo que es los requisitos de la RT17 para la registración de contingencias. Básicamente, para resumir un poco esto, son cuestiones que podrían generar un pago en el futuro, pero con un hecho generador que está antes del cierre del ejercicio. Entonces nosotros debemos reconocer y dar impacto en el ejercicio en el que ocurrió el hecho generador, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros mañana tenemos que perder un juicio que se inició, cuyo hecho generador tuvo origen en este ejercicio, mañana estamos hablando del ejercicio X+1, lo correcto sería reconocer ese resultado, el impacto de ese resultado en este ejercicio. ¿Para qué? Para no dañar el análisis de los resultados de cada ejercicio, ¿sí? Más que nada para el requisito de comparabilidad y demás, ¿sí? Entonces, bueno, a la luz de esto, vamos a leer el planteo del ejercicio número 4. Van a ver que estos dos son, o parten de lo que son informes de asesores legales. Acá nuestra documentación de respaldo sería eso, ¿sí? Y lo que vamos a ir haciendo es, bueno, ya sobre el ejercicio vamos a ir haciendo un análisis, ¿sí? de cada uno. Como les decía, hay un cuadro, antes de leer el enunciado, en el cual les pide que analicen las contingencias de acuerdo al carácter incierto del resultado de la situación, ¿sí? Básicamente es lo que le da el origen a la contingencia. ¿Es incierto? Sí, es incierto. Por eso es una contingencia. Si se quiere, están marcados ahí en gris, o en azul si están viendo el PDF, las características o las condiciones que deben darse para que una contingencia sea registrable. El hecho generador de la contingencia debe ser anterior al cierre, sí, si fuera posterior habría que registrarlo en otro ejercicio. Recuerden que estamos viendo procedimientos de cierre y de ajuste al cierre, ¿sí? El resultado posible de la contingencia debe ser negativo. Si bien la resolución técnica 17 admite que hagan alguna registración de contingencia positiva, creo que la circunscribe el hecho del impuesto diferido, que es algo que por ahora no vamos a analizar. Tengan en cuenta que alguna contingencia positiva se puede registrar, pero que estaban bastante taxativamente enunciadas. Además, bueno, entonces quédense, por lo menos a los efectos de esta materia, vamos a registrar contingencias negativas. La probabilidad de ocurrencia, ¿qué quiere decir esto? Que lo que vaya a pasar sea probable. ¿Cómo probable? Me dirán en qué grado. Y un informe de asesor legal que diga que es bastante probable, o que es muy probable, o que es altamente probable que tengamos que afrontar un pago de pesos por determinada acción en contra que tengamos o por determinada cuestión que derive tal vez de alguna causa en la que somos actores, es decir, que somos los demandantes, pero que probablemente perdamos, y perder una causa en la que somos actores implica los costos también, ¿sí? De los abogados. Que ustedes me dirán son ciertos porque el abogado te lo dice, depende, porque está la expectativa del abogado, es decir, en lo que quieren cobrar o en lo que se les regule en función a la sentencia. Por eso también termina siendo contingente muchas veces. Y lo que hace que todo esto sea posible es que la cuantificación sea posible. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un carácter en cierto resultado, sí. Un hecho generador del cierre, sí. Un resultado recontra negativo. Una probabilidad de ocurrencia ultra probable. Una cuantificación, pero no tengo cuantificación de efectos, no lo puedo registrar porque me falta un elemento para el asiento que es el importe, ¿sí? Si tenemos alguna sentencia que sea de difícil cuantificación o algún resultado que sea de difícil cuantificación por la complejidad de la causa, entonces
vamos a encontrarnos con el problema de que no lo vamos a poder registrar. Así que esto es como, por más que todo lo anterior sea cierto, si no podemos cuantificarlo no lo vamos a poder registrar. ¿Sí? ¿Queda claro más o menos qué es lo que vamos a hacer en estos dos ejercicios que vienen, antes de que me ponga a leer los informes de abogados? Profe, tengo una consulta. Bien, me alegra que solo sea uno. Con el caso A. Todavía no los leía los casos, ¿eh? Pensé que ya estaba analizando. No, simplemente estaba dando una introducción de qué es lo que vamos a hacer, porque no lo han Listo, hecho la hago después anteriormente. entonces. Bueno, bien, pasamos al caso entonces. Planteo, el ejercicio 4. Distribuidor Austral SRL, a la fecha de cierre de su ejercicio económico, ha recibido el informe de su asesor legal, en el cual se detallan las siguientes causas judiciales de la sociedad. El inciso A. Distribuidor Austral SRL, o sea nosotros, como actor en el juicio caratulado Distribuidor Austral SRL contra García Facundo sobre daños y perjuicios. El objeto. Cobro de pesos por perjuicio por el uso indebido de una marca comercial. El estado de la causa. El asesor legal opina que, considerando los antecedentes que obran en la causa Distribuidor Austral SRL, no logrará una sentencia favorable. Por lo tanto, la posibilidad de cobrar el monto reclamado es escasa. Asimismo, el asesor legal informa que el monto que deberá pagar Distribuidor Austral cuando se emita la sentencia en concepto de honorarios se estima en 5.000 pesos. Y hay una situación B que es la carta de abogado viene con distintos puntos que son las distintas causas. Esto que estoy leyendo es algo que se le pide a los abogados al cierre del ejercicio, porque es la única forma que tenemos de saber al cierre o posteriormente al cierre, pero con fecha al cierre del ejercicio, dado que es el único momento, la forma en la que podemos saber las cuestiones judiciales en las que esté involucrada la sociedad, ¿sí? Lo primero que leí era un caso y dentro de la carta de abogado hay otro caso en la cual Distribuidora Austral es demandada en el juicio caratulado Vidal José contra Distribuidora Austral SRL sobre despido. El objeto de la demanda que nos hicieron es cobrar rubros salariales indemnizatorios por un total de 25.000 pesos. El estado de la causa, que no tiene sentencia, obviamente, si no la registraríamos como una deuda cierta. En opinión del asesor legal, la sentencia será desfavorable para Distribuidora Austral SRL. Bueno, la tarea que nos pide es completar este cuadrito que acabamos de describir, que están viendo en pantalla, para ver si es registrable, ¿sí? Si las situaciones enunciadas son registrables. Bien, ahora me van a ayudar ustedes. Ahora sí es hora de que empiecen a opinar. Vamos a hablar de la demanda por daños y perjuicios, o sea, la demanda de Distribuidor Austral contra García Facundo sobre daños y perjuicios por haber usado una marca que yo entiendo que es mía, ¿sí? ¿Es incierto el resultado? Sí. Bien, ¿por qué es incierto? Puede ser favorable o desfavorable. Porque no hay sentencia aún, ¿sí? Básicamente es por eso. Si tuviéramos una sentencia, esto sería un resultado cierto. ¿Hay un carácter incierto? Sí, entonces ya es la primera pregunta que nos hacemos para ver en dónde lo registramos, si es que lo tuviéramos que registrar. ¿El hecho generador es anterior al cierre? Sí, porque el abogado nos dice que antes del cierre esta causa estaba iniciada, ¿correcto? ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. ¿Qué más? A ver, ¿el posible resultado es negativo o positivo? Negativo. Para mí es positivo. A ver, ¿por qué es positivo? ¿Por qué es negativo? ¿Cuál es el resultado? Para mí es positivo porque en caso de ganar, teniendo en cuenta que aumentaría nuestro activo. Bien, más allá de esa explicación, lo que estamos analizando es el juicio en sí mismo como actores, ¿sí? En el caso de porque que nosotros iniciamos la demanda contra un tercero. Exacto, nosotros somos los que queremos cobrar, es decir, nosotros en esta causa no nos enfrentaríamos con una deuda, y como bien dijo la compañera, lo que tendríamos es un derecho a cobrar, ¿sí? En función de una sentencia. Entonces, ¿qué resultado es? Profe, pero no es negativo.
¿Por qué? Porque no dice que no logrará una sentencia favorable. Sí, Eso yo en también lo realidad entendí es así. la resolución o la probabilidad de resolución, que es el punto siguiente. Acá lo que estamos analizando es cuál es el resultado si esto se resolviera. Porque también Sí, está pero de los honorarios del abogado, que eso ya Bien, pero eso lo vamos a tratar en el punto siguiente. Estamos hablando de la demanda que yo hice. No se puede analizar todo junto porque si no, no vamos a comprender. Profe, o sea que Sí, si nosotros fuéramos demandados, recién sería negativo. exactamente. La probabilidad, el resultado en el caso de que eso sucediera sería negativo. Pero en este caso yo estoy queriendo cobrar. Entonces a lo sumo o cobro o a lo sumo no cobro, pero no pago. ¿Se entiende? Ah, sí, sí, ahora sí. ¿Se entiende por qué el resultado posible de esta contingencia es positivo? sí, se entiende. Perfecto. Entonces es positivo. Pero el abogado, ¿qué me dice? Ahora sí, es poco probable, Adri, que vayas a ganar esa sentencia. ¿No? ¿Qué me dice? Es remoto. Y es escasa. Considerando los antecedentes, no logrará una sentencia favorable. Es escasa, ¿sí? Entonces vamos a entender que esta probabilidad es remota, es muy difícil, o se tienen que dar muchas cosas, o tengo que conseguir muchos testigos, o tengo que conseguir un juez que me crea y a su vez una cámara de apelaciones que me siga creyendo y todas las instancias en las que me quieran apelar. Pero a juicio de mi abogado, del mío, del mío como empresa, no voy a ganar, entonces es remoto. ¿Puedo cuantificar los efectos? No. En ningún momento dice cuánto le reclamo, qué podría pasar si gano, ¿no? El abogado no me está diciendo, si ganás vas a tener la posibilidad de ganar 500.000 pesos. Entonces Ahí en no. realidad, profe, me surgió duda porque, por A un ver. lado, tuvimos la explicación del profe que en este caso, por tratarse de daños y perjuicios por una marca comercial, sería cuantificable, pero bueno, remitiéndonos a las aclaraciones, no había especificado Exactamente. el Yo no importe. puedo inventar un importe. El importe tiene que salir necesariamente de la boca o del puño del abogado, preferentemente del puño, ¿sí? De una carta firmada por ellos. Acá no dice nada. Dice que demandé a García Facundo, pero no me dice cuánto le puedo ganar en el caso de que le gane. Que es raro, porque en definitiva algo voy a reclamar, o un importe se reclama. Las sentencias debieran, o las demandas debieran tener un importe, ¿sí? Sobre todo las civiles, mejor dicho, las demandas civiles que son de este tipo. Entonces, acá el abogado no me dice nada, y si no lo puedo cuantificar y es remoto, y a su vez es positivo y no es de los casos que están enunciados taxativamente en la RT17, ¿qué hago? No lo registro. Perfecto, esa no se registra. Ya encontramos el primer filtro o la primera barrera de análisis. Eso no se registra, ¿sí? Profe, ¿Alguna duda de esta? Ahora vamos a ir por los honorarios. ¿me podrías repetir lo último? Bien, tenemos una contingencia que tiene carácter de incierto, sí, porque es una contingencia. El hecho generador, la demanda, la iniciante del cierre, sí. Pero ¿qué hace que no la pueda registrar? Que sea positiva y que no esté encuadrada dentro de las posibilidades que me da la resolución técnica de registrar, que a su vez, suponiendo que estuviera, no va a pasar. O sea, tiene que ser probable, siempre tiene que ser muy probable, altamente probable. Tiene que tener una probabilidad alta, ¿sí? En este caso es remoto, por lo que me dice el abogado, y a su vez no me da un importe. En el supuesto caso de que ganara, suponiendo que esto fuera probable, pero no me dice el importe, tampoco la puedo registrar porque me falta un dato importante que es el número para registrar esa contingencia, ¿sí? Entonces, con todos estos impedimentos concluyo que no la voy a registrar, ¿sí? Sí, sí, gracias. Muy bien, Milagros. Profe, Bueno, antes de empezar con los honorarios, porque tiene sí. que ver con esto, la duda que tenía, ¿lo A puedo ver. consultar y lo vamos viendo? Sí, consulte. Lo que yo pensaba es, si ocurre, aumenta el activo.
Pero si no ocurre, ¿disminuye el activo por el pago de honorarios y porque no vamos a restituir ese pago cobrándoselo al demandado? ¿O no ocurre nada directamente? O sea, no hay que... A ver, ayúdame a entenderte. Si ocurre ¿qué? Claro, pensando si ocurre sería que cobramos. O sea, si gano la demanda. Claro. Bien. Si gano la demanda el año que viene. Ah. Claro. Hoy estoy en un momento en el que no sé qué va a pasar mañana. Claro, pero igual es como que vas a afrontar un pago igual, pero no tiene que ver con la demanda en su totalidad. Estamos analizando el punto A según vos. Acá no voy a afrontar ningún pago. Acá en el mejor de los casos voy a intentar cobrar algo o lograr cobrar algo. Claro, me expliqué mal. Me refiero a los gastos por honorarios que después no lo voy a recuperar. Bien. Lo que suele suceder, más concretamente en el caso de los honorarios, es que con la sentencia, cuando vos sos la parte actora y no tuviste sentencia favorable, es decir, no conseguiste la pretensión que tenías, es que la costa de los abogados es probable que te la computen a vos como actora por no haber procedido lo que vos querías, ¿sí? La regulación de honorarios, en general, por el uso de la justicia y por el trabajo de los abogados, va a caer en este caso, sobre la actora que promovió un juicio que no tenía fundamentos, evidentemente, ¿sí? Entonces ahí es donde surge el carácter contingente de estos honorarios. El abogado no me dice, ya me debes 5.000 pesos. El abogado te dice, es probable que como vas a perder, me debas pagar 5.000 pesos. Ah, claro. Ahí está. Por eso no es una deuda cierta tampoco, porque no hay sentencia. Yo no le debo nada al abogado todavía. Claro. Claro, es como que ya estaba dando por asumido que iba a pagar. Claro. Más allá de su patrocinio y de los honorarios que yo le pague mensualmente, estos son los honorarios por su intervención en la causa, como patrocinante letrado, ¿sí? Claro. Bien. Ahora sí. Vamos a analizar los honorarios, así el resto de los compañeros ven de qué vamos hablando. El abogado nos dice entonces, si es que hay un carácter incierto de resultado, sí, ya lo hablamos recién. ¿Por qué? Porque no hay una certidumbre de lo que voy a tener que pagar, de cuándo lo voy a tener que pagar. Sí me dice, el hecho generador antes del cierre, hemos dicho que sí, porque es el mismo, es la demanda judicial. Sí me dice que el posible resultado para mí sea negativo y que sea probable que yo tenga que pagar, ¿verdad? Me lo dice ahí. En concepto de honorarios. Estima, ¿sí? Al informar que es muy poco probable que gane, está diciendo que es probable que pierda. ¿Se entiende? Por oposición el razonamiento. Entonces, ¿puedo cuantificar los efectos? Sí, porque él me dijo, lo más probable es que me tengas que pagar 5.000 pesos. Serán más, serán menos, pero yo algo tengo que dejar en pos de lograr una registración contable más ajustada a la realidad, que mi contabilidad se parezca lo más posible a la realidad, debería dejar cuantificado un resultado que por ahí me van a decir, por ahí son 6.000, 1.000, y registrar 5 es mejor que no registrar nada si sé que voy a perder. ¿Se entiende? ¿Vamos hasta acá? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí. Es incierto. El hecho generador es anterior al cierre. El posible resultado es negativo. Es probable que vaya a pasar eso. Y puedo saber cuánto es. ¿Qué tengo que hacer? Registrarlo. Muy bien. Estas son las contingencias que yo tengo que registrar y que le van a dar mayor lógica a mi contabilidad. ¿Sí? Bien. Una pregunta. Sí. En el caso de los honorarios, que se hizo todo este análisis, ¿no? Que posiblemente sí. Nosotros en este momento tenemos que hacer una registración sobre esa contingencia. Sí.
Sí, cuando registramos una contingencia utilizamos las previsiones, ¿o no? ¿Correcto? O sea que en todo caso las previsiones a mí me servirían para abonar el año que viene los honorarios del profesional. Correcto. Vos lo que vas a tener en este asiento de registración, de registro de previsiones, es el impacto del resultado en el ejercicio, en el debe, y el reconocimiento de un pasivo en el haber, ¿sí? Un pasivo de carácter contingente. Ese pasivo de carácter contingente en un momento se cancelará o no contra un pasivo cierto cuando esté la sentencia, ¿sí? Y ahí tendrás otro impacto más que va a ir a algún área, ¿sí? Como ya estuvieron viendo, el tratamiento de los ajustes de resultados de ejercicios anteriores. ¿Se entiende, Gisela? Sí, porque como en este tema empezamos a ver como una contingencia, nunca lo vi como un honorario, por ejemplo, lo vi como otro tipo de acontecimiento. Es un honorario que está sujeto a una contingencia, no deja de ser algo Claro, que vos tenés claro, que pagar, sí. pero que no es cierto. Hoy el abogado no puede venir con la factura y decirme, che, Adri, pagame los 5.000 del juicio que vas a perder. Primero porque le voy a decir que no agotó las instancias para ganarlo, y segundo porque no hay una sentencia que me regule esos honorarios aún, ¿sí? Nadie va a pagar, salvo que quiera hacer un anticipo, nadie va a pagar antes algo que no debes. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Bien, el asiento que vamos a hacer en este caso, como les decía, vamos a registrar honorarios profesionales, vamos a impactar los resultados, ¿sí? A previsión para honorarios profesionales. ¿Por qué? Porque entiendo que en algún momento lo voy a tener que afrontar, ¿sí? Esto es una deuda contingente. ¿Queda claro el asiento? ¿Sí? A mí no me queda claro previsiones, yo lo que hice fue gastos por honorarios y honorarios a pagar. No, ahí estás cometiendo un error conceptual respecto del rubro de la cuenta. Honorarios a pagar implica la exigibilidad, ¿sí? Claro, no son porque lo exigibles. estaba pensando antes de aclarar esto de que era Está bien. que era una contingencia. Claro. No, por eso quería decírtelo porque ya lo había registrado. Está bien. Me agrada cuando me contás tus errores para el resto de tus compañeros. Profe, disculpe, Sí. yo tenía una duda igual sobre los honorarios, A ver. de que no sabía si lo tenía que registrar o no, más allá del cuadrito que te guía, porque la Sí. sentencia todavía no se dictó, entonces estaba en duda, pero debería de crear una previsión así como ese asiento, Claro. ya que el juicio, el hecho generador ocurrió en este ejercicio y si no estaría castigando el ejercicio siguiente. Correcto. Sentencia, ¿verdad? Correcto, el análisis que haces está perfecto. Entonces después cuando se dicte la sentencia, en todo caso, y debamos pagar esos honorarios, se debitaría la previsión y se podría acreditar honorarios a pagar o qué. Sí. Ahí está. Es correcto. Okay. Buenísimo. Es correcto. Gracias. Lo único que hay entre esos dos asientos es el cierre del ejercicio. Sí, se crea la previsión para no castigar al ejercicio siguiente. Exactamente, se crea la previsión básicamente para que pueda entrar este resultado en el ejercicio, ¿sí? Okay, para darle una aproximación a la realidad. O sea que la previsión en estos casos, o sea, ya se da por entendida, o sea, que está registrada. La previsión, a ver cómo, ayúdame a interpretar eso de que se da por entendida. Perdón, no, que como que ya hemos calculado la previsión, porque si hacemos el asiento es porque ya hay una previsión. Correcto, sí, la previsión acá no es tanto como, no responde a un cálculo tan elaborado como la de deudores incobrables, que tiene que ver con algo, es una cuestión contingente que sale de una carta de un abogado. En general no hay un cálculo. Bien. Se respalda, si quieren, la documentación respaldada del acta de los asesores legales, ¿sí? Bien. Y con respecto a tu pregunta, este es el momento de constitución de la previsión. No es que hay una anterior o que existe. O sea, podría haber por otras causas, el año que viene podría seguir la causa igual, y lo que hago simplemente es no modificarla hasta que tenga alguna sentencia, ¿sí? Hasta que tenga alguna cuestión que haga modificar ese resultado.
Bien, ¿queda claro el análisis del punto A? Quería hacer una consulta a partir de esto que dijeron recién, ya me lo había preguntado en algún momento, capaz que este sea el momento de consultarlo. O sea, Bien. las previsiones se pueden realizar, por un lado, por deudores por ventas, por deudores incobrables serían, ¿no? Previsiones Sí. por deudores incobrables, que corresponde, o sea, es como una cuenta simple, que es solo para eso. No es que voy a usar esa cuenta para otro. No, es una cuenta colectiva porque reconoce el saldo de muchos deudores que podrían ser incobrables. Claro, pero no puedo ajustar un juicio con eso, digamos. Eso es lo que quiero No, decir. no, no. Ahí tenés que separar, que es lo primero que les dije, las previsiones de activo que estuvieron viendo con Ana, con Marina y con Brenda, a las previsiones de pasivo que vamos a ver en estos dos ejercicios que quedan, o sea, este y el 5. Bien, está bien. ¿Sí? Sí. Las previsiones que vieron es las de activo, lo que me implicarían es una posible erosión en el valor de mi activo, es decir, algo que yo creo que vale 10, que en realidad lo estoy viendo que es un poco más feo y que va a valer 8 porque a alguien le vendí, no le tendría que haber vendido, a la luz de que estoy viendo que va a ser difícil que me pague. Entonces ahí no voy a perder, si se quiere, no se me va a generar una deuda, sino que voy a perder o voy a dar por perdido el derecho de cobrarle a alguien. Estas previsiones que estamos viendo en este ejercicio y en el que viene, me van a dar lugar a hacer un pago a mí, ¿sí? A tener que afrontar algún costo yo en el futuro, pero con un hecho generador que está antes del cierre. ¿Te Gracias. aclaré un poco el panorama ahí, Gisela? Sí, sí, gracias por la aclaración, porque como que el tema es complicado de por sí, entonces como que lo estoy armando en mi cabeza. Bien, bien. Profe, Bueno, recomiendo. ¿le puedo pedir Sí, algo antes que empiece? Si puede ir un poco más despacio, pero no sé si soy la única, pero me pierdo cuando hablan tan rápido. bien, bueno. Voy a ir metiendo menor cantidad de palabras, pero no voy a hablar mucho más lento porque no vamos a llegar, señor. Bien, vamos por la demanda por despido. Recuerdan que había un juicio en el cual la empresa, distribuidora austral, es demandada, ya no es actora, porque a una persona que se desvinculó inició un juicio por reclamando rubros salariales e indemnizatorios. ¿Sí? Vamos rápidamente. ¿Qué carácter tiene el resultado? ¿Es incierto? Sí. ¿Por qué? Porque no lo sabemos, todavía no se resolvió. ¿El hecho generado está antes del cierre? Sí, por supuesto. Es la demanda que ya me hicieron. ¿El posible resultado es negativo o positivo? Negativo. Lo mismo lo que va a pasar es que me van a pedir que indemnice y abone rubros que al momento de la desvinculación del personal no lo hice, ¿sí? No lo hice de forma oportuna. Eso dependerá del juzgado laboral que me toque y de lo que diga, ¿sí? De la sentencia. ¿Qué me dice el abogado? ¿Es probable? Sí, me dice que en opinión del asesor legal la sentencia será desfavorable, no le mete ni grave probabilidad, ya más bien me prepara y me dice, Adri, anda juntándola porque vamos a tener que pagar. ¿Sí? Cuantificación de los efectos, me dice, ¿cuánto me va a salir el chiste? Sí, 25.000 pesos. Tratamiento contable a la luz de todo esto que les dije. Es incierta. Hecho generador al cierre existente. Posible resultado negativo. Probable. Y con cuantificación de efectos, ¿qué hacemos? No la registro, ¿no? Se registra, profe. Ah, muy bien. Vamos a registrarla. Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a... ¿Qué es lo que vamos a registrar? Acá los escucho a ustedes, a ver qué me dicen. Juicios negativos a previsión para juicios negativos o para juicios pendientes por 25.000. Sí, podría ser. ¿No sería previsión por despidos? ¿Perdón? Vamos de a uno. Vamos a blanquear el Previsión por asiento primero. despido. La cuenta propuesta es juicios laboral. Juicios pendientes también podría ser. Si queremos usar una cuenta simple, podría ser juicio José Vidal, que es quien me está iniciando el juicio, para llevarlo de manera desagregada dentro de la cuenta juicios laborales, a previsión para juicios, ¿sí? Es una cuenta de pasivo. Ahora sí, ¿qué preguntas tenían sobre este?
Bueno, no hay preguntas. ¿Continuamos? ¿Quedó claro esto? Sí. Sí, profe. Bien, perfecto. ¿Y ahora qué pasó? Llegó el final llegó el cierre del ejercicio y nos dice que registremos las situaciones contingentes, ya lo hicimos, y en el punto 3 nos dice, bueno, ahora nos da algunas alternativas de sentencias. Es decir, ¿qué pasó después del 31 de diciembre? Sentencia contra la empresa por 25.000 pesos. Siempre estamos hablando del caso B, ¿no? ¿Qué pasó acá? Pensé que iba a perder 25.000 y ¿qué pasó? Perdió la misma cantidad. Perfecto, entonces mi estimación es perfecta. Soy el rey de las previsiones y lo que voy a hacer simplemente es hacer un pasaje de un pasivo contingente a un pasivo que es cierto. ¿Cierto fundado en qué? En una sentencia, ¿sí? Entonces, luego de que el juez me dé la sentencia, la Cámara y las apelaciones y todo lo demás que pueda hacer, debo reconocer que ya lo voy a tener que pagar, ¿sí? Entonces voy a desestimar esa previsión, que fue una cuenta puente, eso, a los efectos de reconocer esta deuda cierta, y voy a reconocer el juicio laboral a pagar. Si quisiera usar una cuenta simple sería juicio laboral José Vidal a pagar también, pero básicamente sería un pasivo que disminuye a un pasivo que aumenta la teoría de valores. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Esto es bastante simple. Bien, avanzamos. Dice, sentencia por un importe menor a la previsión constituida. En lugar de perder 25, perdí 15. Entonces, esta primera parte del asiento va a ser igual. Primer dato objetivo. Si tengo sentencia, ¿qué tiene que pasar con la cuenta previsión para juicio por ese saldo? La tengo que debitar, dijimos. Exactamente, porque ya no hay nada contingente, ya la sentencia existe. Luego del otro lado, datos objetivos. ¿Qué me dice el abogado? Che, Adri, 15 lucas nos va a salir esto. Listo, juicio laboral a pagar 15.000 pesos. ¿Y qué hago con esos 10 de diferencia para que me balancee el asiento? Hago un ajuste de resultados de ejercicios anteriores en la cuenta recupero de previsiones. ¿Por qué? Por un exceso en la estimación. ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo más probable que pase? Es muy difícil cuantificar el resultado real de un juicio. En general es poco probable que pase, siempre se termina estimando de menos, pero bueno, en este caso se estimó de más, probablemente en la sentencia judicial se haya desestimado algún rubro de los que reclamaba la parte actora, por eso en lugar de perder 25 perdí solo 15. Y esto lo registro en la cuenta de área. Recuerden que es una cuenta del patrimonio neto, esta no va al resultado del ejercicio porque no es un resultado del ejercicio en el que se está registrando. ¿Queda claro esto? Ya lo estuvieron viendo con las chicas. El inciso C, sentencia en contra de la empresa por 30. Este les diría que es el más probable. Como les dije, ¿qué es lo primero que hacemos cuando hay una sentencia? Damos de baja la previsión por el importe que estaba constituida. Reconocemos el pasivo por cuánto, por lo que dice la sentencia. Hasta acá son datos objetivos, el asiento es bastante fácil de registrar. Y la diferencia va a ser un ajuste de resultado de ejercicio anterior negativo. ¿Por qué? Por un déficit en el previsionamiento, ¿sí? Porque me quedé corto. Entonces yo tengo que reconocer, sin impactar en los resultados de este ejercicio y modificando los resultados de ejercicios anteriores, que tuve una pérdida superior a la esperada, ¿sí? O a la pautada. ¿Queda claro este asiento? Profe, yo le puse Sí. juicios negativos en ¿A vez de dónde? área juicio laboral. Pero, ¿área juicios negativos le pusiste? No, juicios negativos. ¿Y le impactaste en los resultados de este ejercicio? Sí. Está mal. Pedro, recordá siempre que la esencia del previsionamiento es no tocar los resultados del ejercicio en el que sucede la sentencia, sino siempre tratar de impactarlos en el ejercicio en el que se generó o en los resultados de ejercicios anteriores, para no ensuciar los resultados de este ejercicio, porque no tienen, es ajeno a este ejercicio esa sentencia, ¿sí? Es una cuestión que tiene que ver con los tiempos judiciales, pero
Si la justicia resolviera en un día, no habría esencia para el previsionamiento. Como la justicia tiene otros tiempos, es que surge la necesidad de previsionar algunas cosas, ¿sí? Por eso lo que propones, que ya porque te reíste, doy cuenta que entendiste el error, es equivocada. Nosotros no debemos impactar los resultados en este ejercicio, ¿sí? Profe, ahí me confundí un poco. ¿Se puede usar la cuenta área juicios negativos en vez de área juicio laboral? Sí, estaría... Porque está la teoría esa, justamente, por eso le pregunto. Pero Acá, lo para este caso importante sería particular... Lo importante sería que lo registren dentro de los ajustes de resultados de ejercicios anteriores con un Claro, note, que se note que perdimos ese juicio, que hubo un defecto en la estimación y que modifiquen los resultados de ejercicios anteriores, ¿sí? Sí, gracias, profe. Conceptualmente no estaría mal, no es la solución propuesta, pero no estaría mal, ¿sí? Tal vez le faltaría especificidad porque juicios negativos podrían ser laborales, daños y perjuicios, podrían ser como muchas cosas. Y si yo quiero ver cómo me está yendo en algún ámbito judicial, por ahí me pierdo en el análisis y tengo que entrar a leer el mayor, si se quiere, o la documentación respaldatoria de las registraciones de eso, ¿sí? Sí, profe. Bien, último caso, sentencia a favor de la empresa. ¿Qué pasó? Al final el abogado no entendió nada de la causa y gané, me fue bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a bajar la previsión y vamos a recuperar el total de lo constituido, ¿sí? Esto en general es poco probable que pase, o sea, hay alguna probabilidad de que algo que crea que vaya a perder lo termine ganando por alguna cuestión jurídica, que sea un hecho novedoso o alguna prueba que no estaba, que a juicio podría ser inclusive imputar el ejercicio, pero en principio, suponiendo que solo fue un error del abogado, lo que vamos a hacer es una previsión vamos a dar de baja la previsión y vamos a recuperar. Que si lo piensan bien es una especie de asiento B, ¿sí? Es un género de este. Nada más que en lugar de registrar juicios laborales a pagar en 15.000, lo registraríamos en cero. Es un reverso de la previsión con un impacto en los resultados de ejercicios anteriores positivo. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Sí. Yo cada vez que usé las cuentas de previsiones, puse para juicios pendientes. ¿En algún momento hay que dejar de usar juicios pendientes o es indiferente? Previsión para juicios pendientes, ¿usaste en el nombre de las previsiones? Claro, cada vez que usaba la cuenta de esta previsión para juicios, le agregaba para juicios pendientes. Sí, en realidad al ser contingente se entiende que al usar el nombre previsiones porque no está resuelto. Pero a lo sumo sería redundante, no estaría mal, ¿se entiende? Ah, bien. Bien. Bien, pasamos al ejercicio 5. Rápidamente, así llegamos a las 8. Las Marías Sociedad Anónima, con cierre de ejercicio económico, el 31 de diciembre de 2019, cuenta con un informe producido por el estudio jurídico que le brinda asesoramiento legal. En el citado informe, los asesores legales exponen que Las Marías Sociedad Anónima ha sido demandada en un juicio caratulado Ramírez Juan contra Las Marías S.A., ordinario sobre daños y perjuicios por un accidente de tránsito, ¿sí? En dicho juicio, el señor Ramírez reclama el pago de 50.000 pesos en concepto de daños y perjuicios sufridos a consecuencia del accidente producido por el camión repartidor de la empresa. Básicamente, el camión de reparto de mi empresa chocó a alguien, le produjo alguna lesión en sus bienes o en su persona y me hace un juicio de responsabilidad civil a la empresa, reclamando eso. Entendemos acá que no hay un seguro en el medio y nada más que lo cubra, debe ser por alguna cuestión excedente. Y el abogado me dice, según la jurisprudencia sobre el tema, los asesores legales opinan que existe una probabilidad del 75% de que la sentencia sea desfavorable para Las Marías y que debe afrontar el monto reclamado durante el primer semestre del año 20. ¿Sí? ¿Qué me dice entonces? Chocaste a alguien con el camión, el seguro no lo cubre o no lo cubrió o no alcanzó lo que cubre, quiere más, se te ha iniciado un juicio. Según la jurisprudencia, el 75%, es decir, 77,5 casos de cada 10 se pierden cuando se hacen estas demandas. A mi forma de entender es bastante probable y te dice que te va a reclamar 50.000 pesos. Entonces, ¿el carácter es incierto? ¿Qué dijimos? Sí. ¿Hubo un hecho generador antes del cierre? Sí, porque la carta me llega con fecha 31 de diciembre, es decir, la demanda ya estaba promovida. ¿El resultado cómo es? Negativo.
Negativo, voy a tener que poner 50.000 pesos si no me va bien. La probabilidad de ocurrencia, 75%, ¿qué les parece? ¿Es remoto, intermedio? ¿Es probable? Es probable. Es muy probable, correcto. ¿Hay una cuantificación en la carta del abogado? Sí, unos 50.000 Perfecto, pesos. entonces se registra. ¿Qué vamos a hacer ahora? A ver, ¿quién me ayuda con este asiento? Crear la previsión. Muy bien. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a impactar. Lo primero que vamos a hacer, con fecha de cierre, es reconocer el resultado negativo, juicio por daños y perjuicios, es lo que quiero dejar impactado ahora, y como contrapartida, la cuenta de previsión, que en este caso la llamamos previsión para juicios. ¿Sí? Por 50.000 pesos. ¿Alguna duda sobre esto? Bastante simple, el asiento de constitución de la previsión. Una vez que resolvimos estas preguntas, el asiento es bastante sencillo, es reconocer un resultado y luego reconocer el pasivo contingente, ¿verdad? Bueno, una vez que hicimos eso, bueno, ya cumplimos con el primer punto, ya analizamos la situación, cumplimos con el punto B, registramos la contingencia y con el respecto al punto C nos dice registre la utilización de la previsión constituida considerando que el 15 de abril, es decir, acá venimos con el diario del lunes, después del cierre, se dictó sentencia considerando dos alternativas. Una que pagué más de lo que tengo que pagar más de lo que consideraba en mi previsión, y otra es que no tengo que pagar nada porque la justicia entendió que ya no procedía ese reclamo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer el 15 de abril si en lugar de pagar 50, tengo que pagar 52? Vamos por la primera parte. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando tenemos la sentencia? De evitar la previsión. Perfecto, me encanta que eso les haya quedado claro, por 50.000 pesos. Luego, ¿qué vamos a hacer? Otro dato objetivo. La sentencia dice que tengo que pagar ¿cuánto? 50.000, hay que reconocer el pasivo. 52.000, hay que 52.000. reconocer el pasivo. Por la diferencia que hace uso del área. Perfecto, muy bien. Tengo un área que impacta de manera negativa los resultados de mis ejercicios anteriores. ¿Por qué impacta los resultados de ejercicios anteriores? Porque yo estimé mal, me quedé corto. Entonces tengo que, mediante esta herramienta, mediante el uso de esto, modificar los resultados como si yo hubiera tenido esta información en el pasado, ¿sí? ¿Queda claro este asiento? Sí. Perfecto. Y este es bastante fácil. Gané. Finalmente no le tengo que pagar nada. Entonces, ¿qué hago? Doy de baja la previsión. Como cada vez que tengo una sentencia, fíjense que lo primero que vamos a hacer es dar de baja la previsión y reconocer un área de manera positiva. Es decir, yo afecté mis resultados de manera negativa en exceso en el pasado porque me equivoqué en mi estimación. Pensé que iba a perder y no perdí, ¿sí? Me equivoqué en base a la carta de un abogado, ¿sí? O sea, no puedo, si el abogado dice vas a perder, yo no puedo decir, no, pero no le creo al abogado, voy a registrar que sí, porque no tengo una documentación de respaldo, ¿sí? A lo sumo puedo no registrar nada, pero entendiendo qué es el elemento o qué es la palabra que entiende sobre esto y que me da su leal saber y entender, debería registrarla. Pero bueno, evidentemente pudo accionarla y reversarla y ganamos. Entonces, ¿qué hacemos? Damos de baja la previsión y modificamos de manera positiva el patrimonio neto en el capítulo de los resultados de ejercicios anteriores, los resultados acumulados. Y acá terminaría la guía siendo las 8, he cumplido con el horario. ¿Consultas? Este en general es un tema que resuelven de manera favorable en los parciales. ¿Juicios por daños y perjuicios es un resultado negativo? Es juicio, esta cuenta que decís acá, Sí. o esta cuenta, la cuenta de arriba sí La es primera, una cuenta de sí. resultado negativo. ¿Y por Recuerden qué que acá siempre sí que se constituimos reconoce una el resultado previsión, negativo? impactamos un resultado. ¿Cómo? Perdón, no lo entendí. Siempre que constituimos una previsión, necesariamente tiene que haber una cuenta de resultados, ¿sí? Porque ese es el sentido de previsionar. Entonces entendí mal lo que preguntó Pedro, que por qué no se registraba el resultado negativo en el ejercicio anterior que estábamos haciendo antes.
En el 4. No recuerdo cómo fue esa pregunta de Pedro. Me parece que preguntó otra cosa, Pedro. Ah, entonces entendí mal yo. No, bueno, está bien igual. No, Bien, no te no, pero preocupes, decime. pero porque mi pregunta fue errónea igual. Yo el nombre de la cuenta la puse mal, pero lo había razonado bien, así que la pregunta creo que era nada que ver. Me pareció por eso, Así no, que- no era parecida la pregunta de Pedro. no te preocupes. Listo. Pero decime cuál era tu duda, a ver si te puedo ayudar, porque no iba por el mismo lado de Pedro, por lo que me decías. No, eso. Quería saber por qué se había utilizado acá el resultado negativo. Porque había siempre la entendido otra esencia cosa. es impactar los resultados en el ejercicio en el que tuvieron su hecho generador y no registrar cuando las cosas pasan. Lo que nosotros buscamos, sobre todo con estos procesos de ajuste que están viendo en esta parte de la materia, es darle la mayor cantidad de realidad posible a nuestra contabilidad. No olviden que la contabilidad es una simplificación de la realidad. En algunos lugares no vamos a llegar a registrarla cabalmente, pero con esto lo que hacemos es intentar estar lo más cerca posible, ¿sí? En función de los elementos que se pueden, de lo posible, lo materialmente posible. ¿Sí? Por eso siempre vamos a impactar una cuenta de resultado para reconocer una previsión. ¿Sí? Profe, una pregunta Sí. por ahí, no sé si es que tal vez la respuesta la vamos a ver más adelante, A pero ver. la atención es que, por ejemplo, en el caso este del que el 15 de abril, o sea, 4 meses después que se da la Sí. resolución del juicio, tenemos que aplicar un área, o sea, un área negativa porque son 2.000 pesos más. Sí. Esa área, supuestamente, tendría que, o sea, no estaría, a ver cómo decirlo, no recae sobre este ejercicio, sino sobre los No, exactamente. Por eso, 4 meses naturaleza de la después. cuenta de área son de patrimonial del patrimonio neto, pueden ser positivos o negativos según cómo la usemos, y no tocan el resultado del ejercicio, tocan los resultados de ejercicios anteriores. Ya bien está tu pregunta, van a ver cómo es el asiento de refundición de cuentas de resultado más adelante, creería que en el taller, y ahí se van a dar cuenta cómo los resultados de todo este ejercicio, las vertientes positivas y las vertientes negativas, se refunden en una cuenta que se llama resultado del ejercicio, que cuando abrimos la contabilidad del año siguiente ya pasa a ser resultado de ejercicios anteriores, ¿sí? O resultados acumulados, o Está bien. resultados no asignados. Claro, porque yo digo, 4 meses después ya cerramos el balance, Ya estamos cerramos. tocando resultados de otro ejercicio. Si nosotros reconociéramos juicio por daños y perjuicios a resultado, estamos metiendo 2.000 pesos de resultado en un ejercicio en el cual el hecho generador no tuvo nada que ver. Claro. Sí, sí. Está bien tu pregunta, Gisela. Profe, la cuenta juicios por daños y perjuicios, Sí, porque no hice el ejercicio este, yo no llegué. ¿Qué clasificación tiene? es una cuenta de resultado negativo. Ok. ¿Preguntas? Si no hay más preguntas, ya Profe, vamos finalizando la clase. yo tengo una pregunta, pero del punto 4. ¿Qué Es pasó? sobre la cuenta que es que yo usé previsiones para previsión de indemnizaciones por despido. ¿Está mal ¿Previsión para usada? indemnizaciones por despido? Sí. Sí, podría ser también, por ahí es como, además de la indemnización, Directamente las uso sentencias previsión para ajustar. desfavorables incluyen otros conceptos además de la indemnización por despido, que son el preaviso, podrían incluir remuneraciones omitidas. Por ahí Ah, si más pusiéramos complejo. esos, no estaría representando todo lo que podría haber ahí adentro, ¿sí? Bueno, dale, gracias. De nada. Yo Bueno, tengo una consultita rápida del ejercicio 2 sobre un asiento, no sé si hay tiempo, es un segundo, pero a ver las chicas. Brenda hizo el 2 me parece. no sé que me di cuenta después y ya estábamos avanzados. Brenda, ¿andas por ahí?
Bueno, a ver si te la puedo responder yo. Brenda no aparece. Sobre el ejercicio 12, ¿en qué punto querés que comparta la solución? Es para el... Claro, te digo, profe, es por el mayor de intereses positivos a devengar. Llegué al mismo resultado, pero encontré algunas diferencias con con la registración. A ver, espérame un segundo que comparto la pantalla. A ver si puedo o me tenés que habilitar. No, sí puedo. ¿Lo están viendo en pantalla? No, creo que Adriano tiene que dejar de compartir, Ana, para que vos puedas compartir. A ver. ¿Listo? Ahora sí. Perdón. ¿Ahí se está viendo? Bien, sí. Ahí en el mayor de intereses positivos a devengar, bueno, tenía un saldo inicial de 800. Sí. En el asiento que hice de documentos a cobrar a intereses positivos a devengar y deudores por venta, me quedaron los 300 en el haber. Sí. Y llegué a un resultado de 1100, que después con los 350 en el debe, terminé en 750. Pero no me termina de cerrar porque acá queda como al revés, digamos, en lo que veo en la pantalla. ¿Cómo al revés? ¿Vos no te coinciden los asientos del libro diario? ¿Estos dos ajustes los tenés iguales? A ver, sí. Devengamiento. Ah, no hay una cuestión de orden nomás. No sé por qué tengo primero los 300 y después los 350. Y en el mayor... No hay ningún problema porque vos fijate que el saldo del mayor es 750 pesos, que son los intereses pendientes de devengamiento el 31 de marzo. Claro. Y si nos vamos a nuestra planilla de devengamiento, es correcto que ese sea el saldo, 750 pesos. Claro. Es el importe de interés que todavía no se devengó porque por supuesto es por un tiempo que aún no transcurrió. Sí. Ahora, vayamos al libro diario. Suponete que vos hayas hecho primero el asiento registrando este documento D, que era una omisión de contabilización, como les dijo Brenda, al 31 de marzo, todavía justo como había sido una operación ahí encima de la fecha, todavía no estaba registrado, ustedes lo registran. Puede ser que te haya quedado este asiento del documento del deudor D antes del devengamiento. No hay ningún problema con el orden de los ajustes. Igualmente podemos llegar a los mismos saldos y también está bien la registración de ajustes. Sí, tengo una cuestión ahí con el orden, pero siempre llego al mismo resultado. El tema es que me preocupaba esos 1100 que veía, que bueno, es consecuente de la cuenta. Esos 1100 entonces son porque primero registraste estos 300 pesos y después el ajuste del devengamiento de 350, ¿no? Claro, claro. Era eso simplemente. Ahora me quedó claro. Ok. Gracias, profe. ¿Alguien más precisa que vuelva a poner en pantalla alguno de estos 3 ejercicios la solución para copiar algo que les haya quedado pendiente o hacer un print de pantalla? Yo tenía una duda. Sí, Matías. Cuando editamos previsiones para juicio, ¿cuál sería la teoría de valores? En los ejercicios que hicimos a lo último, el 5. Adriano, Cuando debitamos previsiones para juicios, lo que estaríamos disminuyendo es un pasivo, son valores del pasivo que disminuyen. El pasivo. Por una deuda contingente, y del otro lado vamos a acreditar alguna cuenta de pasivo por una deuda cierta, ¿sí? Algún juicio a pagar o demás. O sea, la teoría de valores sería valores del pasivo que disminuyen igual valores del pasivo que aumentan. Ah, listo, gracias. Bien, no hay por qué. ¿Alguna otra pregunta?
La documentación respaldatoria cuando se crea la previsión, ¿le ponemos por creación de previsión? La ¿En la leyenda? creación de previsión de juicios Sí. es la carta de los asesores legales, la documentación de respaldo. Siempre tiene que ser esa. Nosotros no podemos generar una previsión sin basamento. De hecho, porque se podría malinterpretar. Si yo reconociera una previsión muy grande por un juicio poco fundado, se podría interpretar que estoy tratando de achicar mis resultados a efectos impositivos. Siempre tiene que haber una documentación importante, sobre todo de ese tipo de registraciones, porque es la que mira todo el mundo. ¿Carta de asesor legal, dijo, profe? Sí. Bien. O informe de los asesores legales. En general suele ser una carta. En el caso de la previsión que se crea para regularizar el activo en el rubro créditos, que es la previsión por deudores incobrables, ustedes ahí no van a tener un informe del asesor legal para constituir esa previsión puntualmente, sino que lo que van a usar es información histórica y estadísticas de la empresa. Entonces ahí lo que tienen es un informe interno de la empresa, ¿sí? Ok. ¿Se entiende la diferencia? En la depuración de créditos nosotros vimos que aparecían los informes de los asesores legales cuando nos estábamos refiriendo a la iniciación de gestiones judiciales para cobrarle a algunos deudores. ¿Recuerdan? Lo vimos en el ejercicio 1 y en el 3. Pero cuando ustedes crean la previsión por deudores incobrables, esos porcentajes que se aplican sobre deudores por ventas, deudores morosos y deudores en gestión judicial, en general surgen de las estadísticas que llevan los sectores de cobranzas o sectores de morosidad. Bueno, eso depende cómo se llama el área específica dentro de cada empresa, pero siempre son, año a año se van revisando y en base a las estadísticas se arma ese cálculo. Ahí son papeles de trabajo de contabilidad y los reportes internos del área específico, ¿sí? No necesariamente van a tener el reporte del abogado indicándoles qué porcentaje de incobrables van a tener. Bien, ahí Bien. quedó claro. Sí, mejor. Bueno, si no hay más dudas. Bueno, nos veremos entonces la próxima clase práctica. Nos esperamos el miércoles No, que viene, gracias. entonces. Sí, hasta el miércoles que viene. Gracias, profes. Chao, Chao. chao. Gracias. Chao. Chao.